La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Y vamos a continuar con la serie que traemos los días domingos. Estamos hablando acerca de tan grande nube de testigos de Hebreos capítulo 12. Ya hemos avanzado, este es el mensaje número 10. Mensaje número 10, hermanos, de ese tema, tan grande nube de testigos. Y estamos mirando aquellos ejemplos de aquella nube de testigos. Hemos visto varios. Hace 8 días vimos la fe de Isaac y vimos la fe de Jacob. Vamos a tratar de terminar mirando la fe de José, a ver si comenzamos con la fe de Moisés. Así que vamos a mirar el texto 22 para entrar de una vez a la fe de José. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo no voy a hablar de la vida de José totalmente porque eso es muy amplio, hermano. Capítulo 37 de Génesis, menos el 38, pero 39, y eso va hasta el 50, hermanos. 51, 50. Entonces, es muy dispendioso hablar de la vida de José por la fe, pero sí quiero tocar solamente los aspectos que dice aquí Hebreos capítulo 11, verso 22. Por la fe. Y hemos aprendido esa palabra y lo vamos a aprender otra vez, y esta noche lo vamos a aprender otra vez en la vigilia con el tema de esta noche. La fe es la palabra de Dios. La fe es que Dios habló y yo obedecí esa voz. La fe, hermanos, es el corazón de Dios que se puede manifestar a través de la palabra y que yo lo copio, lo recibo y vivo en él. Esa es la fe. Entonces dice aquí, por la fe José al morir, o sea, Hebreos obvia todo lo demás, pero solamente le interesa ahora, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. No dice que bendijo a los hijos, sus hijos, obviamente que bendice, pero él ¿dónde estoy? Perdón. 22. Estaba en 21. No, estaba pensando en Jacob. No, 22. Por la fe José al morir mencionó. Sí, está equivocado ahí. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 2 cosas hizo ahí por la fe. Y esas son las 2 cosas que yo quiero que miremos en esta hora. Mencionó la salida de los hijos de Israel. Ahora vamos a conectarlo con Moisés, obviamente. Pero ¿por qué él menciona la salida de los hijos de Israel? Antes de morir José, recuerde que él es el segundo en Egipto, está el faraón, él es el segundo, él es el gobernador de Egipto, pero Jacob y toda su familia han venido, más o menos 70 personas, y José con el faraón, ellos le han dado un sector muy grande para que ellos allí, como eran ganaderos, estén allí. Ahora ellos crecen y se multiplican, lo vamos a ver ahora más adelante, pero digamos que Israel está en una bendición muy grande ahí con José en Egipto, y cualquiera no pensaría que iba a atravesar una esclavitud. En ese momento no, porque en ese momento está en un auge de bendición. Pero ahora José, él por el Espíritu, él se da cuenta, él percibe que Israel, después de 400 años, va a llegar a una esclavitud. Y que van a ser esclavos allí. Por eso él ahora está mencionando por la fe. Pues él alcanza a ver, y él dice que al morir menciona la salida de los hijos de Israel. O sea, aunque van a ser esclavos en Egipto, ellos van a salir de allí. Israel no se va a quedar en Egipto como esclavo. Eso él lo menciona. Él por la fe alcanzó a ver eso. Y por eso dice lo otro, que dio mandamiento entonces acerca de sus huesos. ¿Cuál es el mandamiento que dio? Le voy a dar la cita, no porque quiero entrar a lo de Moisés. Pero
En Génesis 50, 24 al 25, para el que está anotando, allí es donde él menciona eso. Y él habla de la salida. Y esto se lleva a cabo. Cuando Moisés sale, en Éxodo capítulo 2, usted después lo puede mirar. Cuando Moisés sale y saca todo Israel de Egipto, ellos sacan los huesos de Moisés, cumpliendo la palabra, y van y lo entierran en Canaán. Ahora, ¿por qué esto así? Y es lo siguiente, hermanos. Recuerde que Dios, cuando llama a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a una tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, estando en Canaán, es vendido José a Egipto. Cuando José vive en Egipto allá, y él se levanta allá y pasa mucho sufrimiento, pero luego José llega a ser el segundo. Y Dios tiene un plan, y era para preservar la vida, no solamente a los egipcios, sino a todo el mundo, pero sobre todo, preservar la vida de los que estaban en Canaán, o sea, el pueblo de Israel. En esa hambruna que Dios permite que viene, es donde se les acaba el alimento a los israelitas, a la familia de José, pero José es segundo en Egipto. Entonces ellos vienen a Egipto precisamente para no morir de hambre. Y allí en Egipto se les da un terreno, pero ellos se quedan allí, hermanos. Se quedan allí por 400 años. O sea, dejaron Canaán, se establecen en Egipto y se quedan en Egipto. Muere José, pero ellos se quedan en Egipto. Y esa no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quería y había establecido con Abraham era: no va a estar con el mundo, no va a estar con las naciones, sino que va a estar en la tierra prometida. Es una tierra que Dios les dio, pero ellos se quedaron allá. Entonces por eso Dios permite el sufrimiento ahora en Egipto. Y esa calamidad que les viene, que lo vamos a leer más adelante, por eso me estoy viendo un comentario, y esa calamidad que les viene es para sacarlos de Egipto y llevarlos otra vez a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Tenían que volver, pero ahora les iba a costar más, porque iban a tener que pasar todo el desierto. Pero mire esto: José en Egipto, él sabía que aunque él estaba en Egipto, aunque él vivió en Egipto, aunque él se casó con una egipcia, aunque él tuvo hijos para los egipcios, ¿no? Pero su descendencia es de Canaán. Y entonces, aunque él muere en Egipto, pero antes de morir él dice: mire, ustedes van a salir de aquí de Egipto, y cuando salgan de Egipto van a ir a la tierra prometida. Ustedes van a llevar mis huesos. No solamente ustedes van a salir todos, sino que ahora ustedes van a llevar mis huesos, porque yo no quiero que mis huesos se queden aquí en Egipto, porque yo no soy de Egipto, yo soy de la tierra que Dios le dio a Abraham. Y esto tipifica, hermanos, como les había dicho, la vida espiritual. Egipto, Ur de los Caldeos, todo tipifica el mundo. Y Abraham, el comienzo del pueblo de Dios, y tipifica la iglesia. Y Canaán tipifica la vida espiritual, en este caso toda una eternidad que vamos a estar al lado con Dios. Entonces lo que José está diciendo es: yo no quiero que mis huesos se queden en el mundo, yo quiero que mis huesos los lleven y los metan a la tierra que Dios nos dio. Ni siquiera mis huesos, hermanos. Entonces nos habla de un hombre de fe. José, por la fe, hasta el último momento dijo: hasta mis huesos son de Dios. Amén. Hasta mis huesos hacen parte del plan de Dios. Yo no voy a dejar nada en este mundo, todo es de Dios. Y ahí terminamos con José, porque es que yo quiero entrar en esta mañana a mirar a Moisés, hermano, porque Moisés está muy dispendioso. Le vamos a mirar ahora la fe de Moisés, y en Moisés vamos a encontrar 5 características, que en esta mañana voy a mencionar solo una, obviamente. Versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Del versículo 23 al versículo 29 vamos a encontrar 5 características de la fe de Moisés. Y no hice mucha referencia a José porque ahora lo vamos a ver mejor con Moisés. Esa es la razón. La primera característica que vamos a ver de la fe de Moisés esta mañana está en el verso 23. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey. Entonces, esta es una fe, hermanos, pudiéramos llamar una fe que no teme a los hombres. Y aquí vamos a aprender.
La fe de Moisés, y la primera característica de la fe de Moisés es una fe que no teme a los hombres. Allí vemos la osadía y el coraje de la fe. Hermanos, mire esto. Una persona puede ser muy opaca, digámoslo así, desde que nace. Una persona puede ser con un espíritu, ¿cómo se le llama? Bajo. Pero cuando esa persona recibe la fe tiene algo que hace que esa persona cobre un coraje, cobre un vigor. La fe, hermano, hace que las personas puedan enfrentar cualquier situación. Una persona sin fe no pudiera predicar y enfrentar a una iglesia. Una persona sin fe no pudiera, hermano, llamarle la atención a ninguno. Se necesita la fe y tener el coraje para poder uno enfrentar a una persona o enfrentar al mismo diablo, enfrentar al mundo, enfrentar a los impíos, enfrentar a los inconversos, enfrentar la tentación. Por eso la Biblia dice que la fe echa fuera el temor. Donde el que teme no conoce a Dios, no tiene la fe. Dios nos dio a nosotros la fe, y la fe nos saca a nosotros, nos da una capacidad, hermanos, para ser osados. Por eso, cuando usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que todos aquellos hombres, con esa fe que habían recibido, eran osados. Uno por lo menos se acuerda de Gedeón. Cuando Dios visita a Gedeón, dice: ¿yo por qué? Yo soy el menor, una familia pobre, yo no puedo, yo no soy capaz. Pero cuando Dios le da la fe, y viene la fe, cuando viene la fe a Gedeón, ¿qué hace con Gedeón? Dice que lo cambia, lo transforma, ¿verdad? Gedeón se convierte en otra persona. Ahora Gedeón es valiente. De hecho, el Señor, cuando le dice a Gedeón, le dice: varón valiente y esforzado. Dice: ¿qué varón valiente y esforzado voy a hacer yo? Yo soy de lo más miedoso que hay. Pero el Señor, que estaba mirando la fe que había llegado en Gedeón, y le estaba diciendo: esa fe va a hacer que usted sea un varón esforzado y valiente. Y aprovecho para decir algo. Muchos de nosotros, cuando comenzamos la vida cristiana, la vida espiritual, tendemos a tener miedo, a tener cierto temor de servir al Señor, de hablar en público. Hermano, la fe nos da la capacidad. Amén. La fe nos da esa capacidad. Ok, entonces vamos a hablar en esta mañana de una fe que no teme a los hombres, no teme a nada, de una fe que es osada, de una fe que tiene coraje. Y obviamente, que ¿dónde está esa fe? En los padres. Verso 23, por la fe, Moisés. Note que dice que Moisés, pero ahora vamos a ver que son los padres, la fe de los padres. Bueno, hay 5 cosas ahí que quiero que miremos, 6 cosas. Lo primero es la fe de los padres. Por eso dice que, verso 23, por la fe, Moisés, ¿cuándo nació? Fue escondido por sus padres por 3 meses. Vamos a mirar lo primero. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Éxodo capítulo 1, vamos allá. Y vamos a ver cómo fue esa fe de estos padres. Éxodo capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué fue escondido Moisés? Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres. ¿Por qué Moisés fue escondido por los padres? Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Note, hermano, lo que está diciendo. ¿Cuántos llegaron a Egipto cuando estaba José con Jacob? Más o menos 70 personas. Así la Biblia lo registra. Más o menos 70 personas, los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y cada tribu con su esposa, con sus hijos, más o menos 70. Pero aquí dice la Biblia que después que murió José, se levantó otra generación, y esa generación fructificó, multiplicó, se aumentó, se fortaleció en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahora, ¿por qué esto así, hermanos? Comprendamos
que Dios le da una palabra al primero, que es Noé, y luego le repite esa palabra a Abraham. ¿Cuál fue la palabra que le da a Adán? Perdón, Noé no, a Adán. Dice que le dice el Señor formó al hombre y le dijo: fructificaos, multiplicar la tierra, llenarla, sojuzgarla. Llenar la tierra, fructificar, multiplicaos. Dios quería que la raza humana se multiplicara. Obviamente que con Noé se mengua la raza. Pero ahora Dios levanta a Abraham y le dice: voy a hacer de ti un pueblo, una nación muy grande. Y entonces ellos tenían que cumplir. Cuando ellos llegan a Egipto apenas hay 70 personas, no son una nación todavía. Pero aquí dice que se multiplicaron, en extremo se fortalecieron. Yo no sé, pero cuando ellos salen de Egipto dice que hay más o menos 2 millones de personas. Eso ya es un pueblo. Ahora miren lo que pasó por esa multiplicación. Verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta? Israel en Egipto llegó a ser un pueblo mayor y llegó a ser un pueblo más fuerte que los egipcios. Y entonces el rey o el faraón está mirando eso y dice el verso 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué era el temor de él? Que siguieran creciendo y se multiplicaran y que se unieran a los enemigos y los sacaran a los egipcios y tomaran la tierra. El temor del rey, el temor de los egipcios era ese: que este pueblo no se vaya a levantar. Entonces tenemos que hacer una estrategia, tenemos que idear algo para detener el crecimiento de Israel. Vea, mi hermano, ¿usted cree que ya se cumplió el mandato de Dios de fructificar y multiplicaos? Ahorita que nosotros estábamos en Santander, en la familia de mi esposa, yo conocí muchos primos y ya me gustaba preguntarles a todos: ¿y cuántos hijos tienen? ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros somos 13, somos 16, nosotros somos 12. Ay, Dios mío. Pero entonces los hijos de ellos, ¿cuántos hijos? No, escasamente unos primos de Elena, 5 no hablaban, 5 hijos. La mayoría son 1, 2, máximo 3, y 3 ya es mucho. Y hay parejas que no quieren tener hijos. Yo sé que Robin sí y Aura, pero... Hermano, el mandato no ha cesado. El mandato sigue vigente: ir y multiplicados. Y cada vez que un hombre y una mujer se casan, ese es el mandato. Tiene que multiplicarse sí o sí. Pero ¿sabe qué hace el hombre hoy día? A través del mismo diablo está tratando de detener ese crecimiento. ¿Y cómo lo está deteniendo? Pues con las uniones ilegales. Los matrimonios gays son una detención para la familia, porque 1 o 2 mujeres que pueden procrear, 2 hombres que pueden procrear. Entonces se está metiendo, porque el diablo siempre quiere detener la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no ha dicho que paremos. Bueno, yo ya paré con mi esposa, 3 hijos, ya. Pero le toca a mis hijas, y si ellas se casan tienen que seguir multiplicándose, y así es. Ahora, espiritualmente es lo mismo, hermanos. Espiritualmente Dios no ha dicho que paremos. Esta iglesia tiene que multiplicarse. Amén. Pero le voy a decir algo: siempre que Dios da un decreto de multiplicación, el adversario viene para detenerla. El adversario va a trabajar para que no se multiplique. El adversario va a querer que esa pareja no tenga hijos. Y el adversario va a querer que la iglesia no crezca, y hará cualquier cosa para que no crezca. Y aquí estamos viendo que eso estaba pasando. El rey dijo: vamos a detener, vamos a idear una estrategia para que este pueblo no crezca, no se multiplique. Pero ellos tenían el mandato. Además tenían la promesa que Dios le había dado en Génesis 22, 17. Vamos a mirar rapidito. Este pueblo tenía esta promesa. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, Israel tenía que crecer. Dios iba a multiplicar a Israel, hermano. No importa dónde esté, así estuviera en Egipto, no importa el decreto del rey, él tenía que crecer. Pero los enemigos trataron de detener ese crecimiento. Por eso, sigamos leyendo. Éxodo capítulo 1, ahora versículo
11, porque ellos dijeron vamos a idear una estrategia. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. O sea, los pusieron a trabajar. Pero miren 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, cuanto más que los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Vean, mi hermano, mientras más el diablo quiere atacarnos a nosotros, nosotros más vamos a crecer y vamos a multiplicarnos. Amén. Cuando usted como que no ve nada, al contrario, hermanos, esa opresión, ese ataque será momentáneo. Pero hermanos, la fe que Dios nos ha dado, y estamos orando por eso, es que saldremos de este lugar y Dios nos va a multiplicar. Amén. Dios va a hacer que esta iglesia crezca. Así que no le tema la opresión. Que nos están oprimiendo, que nos están... No importa, deje que eso es temporero. Porque aquí Moisés no ha nacido todavía. Y cuando el pueblo fue libre, Moisés tenía 80 años. Así que ellos aquí tuvieron que esperar 80 años más. Sin embargo, ellos estaban clamando, ellos estaban gimiendo. Mira lo que dice el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Puede ser que nos toque pasar por dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y ahora mire, y habló el rey, mire otra estrategia, además de que los obligan, ahora hay otra estrategia. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Púa, y les dijo, vea lo que les dice este rey: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Amén. Preservaron la vida de los niños. No, la ley no se pudo cumplir, el decreto del rey. Verso 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y note, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué pasó? El pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos los hijos que nazcan, y a toda hija a preservar la vida. Ve, 3 cosas. Número 1, para que el pueblo no se multiplique, lo vamos a esclavizar y le vamos a poner cargas pesadas. No funcionó, siguieron creciendo. Bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Esos niños que nazcan, vamos a preservar la vida solamente de los varones, de las niñas, de las mujeres, pero los varones, que son los futuros guerreros, antes de que nazcan las parteras, van a hacer un trabajo y van a abortar. Y si nace varón, que ahí muere. Las parteras se van a encargar de ese trabajo. No funcionó. Entonces, la última estrategia del rey: o sea que han nacido muchos niños, pues ahora mis soldados se van a ir casa en casa, y todo hijo varón que encuentren, todo niño, me lo tiran al río Nilo. Y el río Nilo, hermano, se convirtió en un lloriqueo de las pobres mujeres de ver ese río bajar con todos esos niños muertos, porque a todos los niños los tiraron al río y ahí los ahogaron. ¿Qué fue el decreto del rey? ¿Para qué? Para que el pueblo no se multiplique, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted lee Hebreos capítulo 11, ahora entendemos mejor, versículo 23, dice que por la fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Esconder al niño por 3 meses en medio de esa situación, de esa condición, hermano. Eso solamente es un acto de fe. Imagínese usted, hermano, el niño, para tener a un niño callado, por 3 meses, imagínese, desde que nació comenzó a llorar. Y casa, ahí vienen los soldados, ¿cómo callamos a ese niño? Y los soldados entraban a las casas. ¿Dónde escondemos al niño? Mi pregunta es, ¿dónde lo escondieron? Y si en ese entonces eran carpas, pues yo no sé Egipto si habían carpas o eran ya casas un
poquito más sofisticadas. Pero como sea, ¿dónde escondieron a ese niño? Es mi pregunta. Porque los soldados entraron a la casa de los padres, usted les va a decir los nombres, bien difícil. Entraba a la casa de los padres de Moisés y no lo encontraron. Pero por 3 meses, hermano. Ahora vamos a mirar Éxodo, otra vez capítulo 2 ahora. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Porque, hermanos, otra vez, ¿usted cree que en esa condición de que están matando a los niños, yo le hago una pregunta, ni que me conteste, pero por lo menos para Robin y para ahora. En una condición así, ¿se atreverían a tener niños? Una familia se atrevería a tener niños sabiendo que la orden es que maten a todos los varones. O sea que la gracia de Dios estaba en este niño y por eso lo escondieron e hicieron todo lo posible para que no fuese cogido por los soldados y ser ahogado en el río. Pero hubo otro detalle. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, ¿por qué le escondieron? Ya vimos, porque le vieron niño hermoso. Pero algo más que hace la fe, que es osada. Y no temieron el decreto del rey. La fe osada. Una fe, hermanos, que quita nuestros temores. Una fe que hace que no temamos a los decretos de los hombres. Una fe, hermanos, que aunque nos amenacen, nosotros no tenemos temor. Porque la amenaza no viene en contra del que tiene la fe, sino que viene en contra del dador de la fe, que es Dios. Y entienda esto, si Dios dijo algo, usted lo recibe, usted lo cree y se cumplirá sí o sí, así venga la amenaza. Amén. Eso es lo que hace que un hombre o una mujer que tiene la fe de Dios, hermano, no importa lo que pase, no importa lo que le digan, no importa el sufrimiento, la amenaza, no importa lo que venga, esa fe se crece y se hace osada. Por eso dice Hebreos que por la fe escondieron al niño y no temieron el decreto del rey. ¿Y cuál era el decreto del rey? Todo niño que veamos, échelo al río. Y me imagino que estos que tenían los niños preferían a mí, no, por favor, hagan algo aquí, por favor, pero no me lo tienen al río, no quiero que mi hijo muera ahogado. Algunos preferirían quizás que los mataran ahí, no verlos ahogados en el río. Pero estos padres no temieron el decreto, no temieron la ira del rey, porque ellos se agarraron de la promesa. Si este es el libertador, si este es el que Dios le dio la gracia, él no va a morir. No va a morir, y lo escondemos por 3 meses, pero ya no podemos más. ¿Qué hacemos ahora? La única salida es el río Nilo. Ese mismo río que está matando a todos los niños, ese mismo río va a ser el que Dios nos va a permitir para salvar a nuestros hijos. Yo estoy seguro que ellos tuvieron que haber orado y Dios lo dio, porque miren lo que dice ahora Éxodo 2. Vamos a leer ahora desde el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. No pudieron, hermano, humanamente no se pudo ya. Tomó una arquilla de junco y calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense ustedes. La calafateó quiere decir que la impermeó para que no le entrara agua al niño. Una barquilla, una especie de canasta. Y puso al niño ahí. ¿Y qué le dijo río? Ahí está. Ahora, vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando la estrategia de estos padres que ya tenían, que Dios se le había dado. Si ellos hacen eso era porque Dios ya les había dado. Y mira el verso 4. Y una hermana suya, esta es María, es mayor de Moisés y Aarón, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No eran tan tontos, ¿no? Hermano, usted puede meter a un niño en un río, y ese río Nilo, tan grande, y confiar que esa barquilla no se voltee, que los soldados que están por ahí no lo miren y le echen mano y con la espada. Ellos tenían una estrategia, y la estrategia era bien interesante. Ponemos la barquilla, pero esta muchachita, la hermana mayor de Moisés, va a ir de lejos pendiente.
Pero miren la estrategia que tenían. Aquí nos va diciendo la estrategia. Verso 5. Y la hija de Faraón descendía a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ellos no fueron tontos, ellos sabían y ya habían ideado la estrategia. ¿A qué hora la hija de Faraón salía? A bañarse. Ellos dijeron, en el mismo momento que la hija de Faraón salga a bañarse, ponemos la canastilla, cosa que pase por ahí y que ella la pueda ver, o por lo menos las criadas la ven. Verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Ahora, note esto que es interesante. Cuando ella abre la barquilla y ve al niño, obviamente que se da cuenta que es hebreo. Y obviamente que sabe que es una estrategia para salvar al niño, que el papá había dado una orden de matarlo. Imagínense ustedes. Ella pudo hacer cumplir la palabra del papá, que era del rey. Ah, sí, lo quieren salvar, matémoslo. O llevárselo llamar a un soldado. Venga, soldado. O llevárselo al papá. Pero ten en cuenta que es la fe, amén. Es la voluntad de Dios lo que está pasando allí. Y verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y note, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Él lloró y ella le entró una compasión. Y dijo, de los niños de los hebreos es este. Pero mire el verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. ¿Cómo? Note la estrategia tan tremenda. La arquilla va, pero María va detrás poniéndole cuidado. Pero ella ya tiene la estrategia. Tan pronto llega ya la hija la hermana de Moisés, rapidito llega donde la hija y tiene que entrar y tratar de una manera táctica, sigilosa, yo no sé, hacer que ella piense diferente. Porque mira lo que le dice inmediatamente, verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar a una nodriza, o sea, de una. Iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ahora, ¿por qué ella dice voy a llamar a una nodriza? Hermano, imagínense usted, todas las mujeres estaban llorando porque todos sus niños habían sido muertos en el río y todas las mujeres estaban con el pecho para amamantar. Se quedaron con la leche aquí en su pucheca. Entonces era fácil encontrar cualquier mujer que viniera a amamantar a ese niño, ¿sí o no? Por eso ella dice, voy rapidito, si quiere le consigo una hebrea. Usted sabe que se quedaron sin niños, usted sabe que los mataron a todos. Pero usted lo encontró, le busco una hebrea y se lo traigo para que lo amaman. Verso 7. Iré y llamaré a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Verso 8. Y la hija de Faraón respondió, que no le quedó palabra, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mire qué plan tan tremendo. Ella ya estaba lista, ¿no? ¿Y quién lo va a criar? La misma mamá. Esa es la providencia de Dios, ¿no? Y por eso dice que por la fe Moisés cuando era niño. Hermano, yo leo esto y digo, Señor, definitivamente que cuando uno es llamado o escogido por Dios, Dios lo cuida del vientre de la madre, amén. Y nos cuidará todo el tiempo, eso sí. Ahora, mire lo que pasa, versículo 9. Dice que a la cual dijo la hija de Faraón, ahora aún le dice a esa nodriza que es la mamá, pero ella no sabe. Lleva a este niño y críemelo, y yo te lo pagaré. Llévame el niño y me lo cría, o sea, tu propio hijo, críalo, y además le voy a pagar para que me... ¿Cómo? O sea que esta mujer se le echó doblemente bendecida, esta joven, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La osadía, esa es la fe que nos está mostrando, porque está diciendo que los padres no temieron la ira del rey o el decreto del rey, sino que se planearon todo un montaje y todo les salió perfectamente porque estaban, hermanos, en la voluntad de Dios. Amén. Así que, obviamente, ese es el libertador. Dios tiene que cuidar al libertador. No podía morir. Y la única manera era eso. Ahora, mire lo que le voy a decir acá. Es Faraón el que idea el plan
de acabar con todos los niños, porque esa era la manera de mermar a Israel para que no creciera. Pero mire la estrategia de Dios. Dios usa eso y hace que el niño Moisés sea luego introducido en mismo Egipto. Note esto. Un hebreo, ahora, ¿cómo va Dios a derrotar a los egipcios? Pues a través hace que un hebreo nazca, hace que un hebreo llegue a la hija del mismo faraón, luego la mamá lo cría, pero cuando ya es grande, no tengo exactamente si, creo que se estaban a los 2 años, no sé si a los 2 años, pero dice que cuando ya era grande, la hija de faraón lo toma, o sea que el mismo Moisés entra al palacio de faraón. Y dice, no vamos a ir ahora, pero de hecho capítulo 7 dice que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Es más, el papá de esta señora, por ser la hija, pues como faraón tuvo una hija, entonces el hijo de la hija, él iba a ser el futuro faraón. Y se cree que Moisés iba a ser el futuro faraón. O sea, él había sido educado, había sido criado para ser el futuro faraón. Pero lo que no sabía faraón era que Dios había metido allá a Moisés, que iba a ser el libertador del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, iba a conocer toda la sabiduría de Egipto. Porque Moisés iba a saber todas las estrategias de faraón. Y esa era la manera como Dios después lo iba a traer para liberarlo. Uno ve la historia y uno ve que después Moisés se va de Egipto porque faraón lo va a matar. Uno ve a Moisés por allá criando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años. Uno ve a Moisés que luego llega y Dios lo llama en la zarza y él como que no quiere ir, hermano. Pero Moisés ya conocía perfectamente Egipto porque él se levantó allí y Dios usó eso precisamente para luego rescatar al pueblo de Israel, y de esa manera es que ellos luego salen de allá. No alcanzamos a ir allá, pero ya quiero ir terminando de esta manera. Y es que hay varios. Moisés es un tipo de Cristo, por la fe Moisés, pero Moisés es un tipo de Cristo, y tengo por lo menos 3 cosas. Primero, su vida fue amenazada de muerte cuando niño, y solamente Dios lo pudo librar. Y la Biblia, ustedes después lo buscan, ya no alcanzo, pero en Mateo capítulo 2 se registra que cuando nació Cristo en Belén, en la cuna, dice que vinieron unos magos de Oriente, habían visto la estrella y llegaron a Belén, pero no sabían, a Jerusalén, perdón, pero no sabían exactamente, por eso fueron a averiguar, y Herodes dijo, ¿cómo así? Vengan, ¿quién es el que vino? Venga acá. Y le contaron los reyes magos, le dijeron, lo que pasa es que hemos visto la estrella. Y entonces mandó a llamar a los eruditos de la Biblia. ¿Y dónde es que han de nacer? Pues en Belén. Entonces dice, está bien, vayan a Belén y miren a ver si es verdad. Y luego vienen y me avisan. Pero dice la Biblia que en este caso Herodes lo hacía porque él dijo, yo no voy a dejar que este rey se levante. Yo quiero asesinarlo. Pero cuando ellos venían a avisarle a Herodes, dice la Biblia que una vez se desapareció y le dijo, vete porque Herodes quiere matar al niño. Cuando Herodes se da cuenta que es burlado, manda a sus soldados y les dice, necesito que en Belén y en todo alrededor de Belén me maten a todos los niños menores de 2 años. Y dice que hubo una matanza, hermanos, si se le aplica el pasado, dice que Raquel lloró a sus niños. Pero ¿qué dice Dios? Dios mandó un ángel a decirle a José, rapidito, y a María, por favor, váyanse rápido para Egipto. Y esa noche ellos arman todo y se van para Egipto y se llevan al niño. Así que cuando comenzó la matanza, al otro día ya José y María y Jesús estaban en Egipto. Así de que Egipto, y este es mi segundo punto, sirvió para salvar a Moisés. Los mismos egipcios salvaron a Moisés. Y a Jesús también Egipto lo salva. ¿Sí ven? Porque luego hay matanza en Belén y en todos los alrededores. Todos los niños menores de 2 años mueren, pero menos Jesús. Y lo tercero acá es que en Oseas 11.1, miremoslo un momentito. Oseas 11.1 es una profecía que se cumplió para Moisés y para Cristo. Oseas 11.1. Mire lo que dice. Y cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y está hablando de Israel. Dios llamó a su hijo Israel de Egipto, pero
Ya usted en Mateo capítulo 2 va a encontrar que se le aplica esa nueva profecía a Jesucristo para que se cumpla la escritura que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Así que Cristo fue llamado de Egipto también. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de la matanza que estaba. Entonces, ahí por lo menos estamos viendo, y otra pudiera ser que llegó a ser el gran libertador del pueblo. Moisés, hermano, fue el gran libertador de Israel, porque fue el que lo sacó por mano de Moisés, fueron libres de la esclavitud de Egipto, y ahora Cristo llega a ser para nosotros el gran libertador de nuestras almas. Amén. El gran libertador del pueblo. La iglesia es libre gracias a Cristo, gracias a que Cristo, hermanos, también fue a Egipto, fue libre. Luego llegó a este lugar a cumplir su plan, obviamente en Palestina, pero luego Él va a la cruz, y en esa cruz derrama su sangre, y en esa cruz muere para librarnos a nosotros de nuestros pecados, y una vez siendo nosotros libres de nuestros pecados, entramos a la gloria celestial. Amén. Así que la fe de Moisés también nos habla de Cristo, y es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Pero concluyo así: esa fe osada, hermanos, la tenemos también nosotros. Esa fe osada también es para nosotros. Por eso Pablo enseña, y antes de Hebreos capítulo 11 él dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Una persona de fe, un hombre y una mujer de fe, una familia de fe, una iglesia de fe, tienen una fe osada y no retroceden, y no importa el gigante al frente, y no importa el problema adverso, la situación que se presente, ahí estamos firmes diciendo: Señor, aquí estamos. Y aunque pareciera que la muerte viene a nosotros, eso no nos detiene. Amén. Amén. Porque Cristo va a cumplir el plan. Si hay algo que yo estoy seguro, hermanos, es que, como dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Él lo va a cumplir. Y usted se levante hoy creyéndolo. No importa la edad que tenga, si está muy tierno, si ya cree que ha pasado los años. No, Él va a cumplir el plan. Y si todavía estoy vivo en esta tierra, es para algo. Dios me tiene aquí para algo. ¿Qué es, Señor? Lo voy a descubrir. Que vino la dificultad. No importa, Señor, yo voy a descubrir cuál es el plan. Y si ya tiene el plan que Dios le dio, y usted ya lo sabe, camine. Se va a levantar Faraón, obviamente. Va a haber amenaza de muerte, obviamente. Va a haber de todo tipo de situaciones, se van a presentar. He aprendido yo esto, hermanos. Y leía estos días de un pastor que escribía algo muy hermoso, y él decía: ¿por qué será que, hablando de la iglesia, que algunas iglesias crecen rapidito, pero hay otros que les cuesta tanto? Aún en cuanto a la economía, ¿por qué será que algunas familias en la economía se disparan, pero a otros les cuesta tanto? Y él decía: en la Biblia nunca se nos ha prometido a nosotros un éxito así desbordado. La Biblia siempre nos ha hablado de padecimiento y de sufrimiento. Y en el padecimiento y en el sufrimiento conocemos a Dios. Y en el padecimiento y en el sufrimiento conocemos la voluntad de Dios. De tal manera que cuando Dios nos permita el éxito total, hermanos, nosotros siempre vamos a estar en el camino del padecimiento y la persecución. Y cuando venga el dinero, o cuando venga el crecimiento, o cuando venga el éxito, eso no nos hace mella a nosotros, porque nosotros hemos aprendido a estar allí en el sufrimiento y en el padecimiento, porque ahí es que Dios nos formó. Amén. Eso es lo que necesitamos aprender. Una fe osada, de la misma fe que tuvieron los apóstoles. ¿Se acuerdan? Ustedes después lo leen porque ya no alcanzo, pero en Hechos 5:27, cuando le prohíben y le dicen: en ninguna manera hablen más de Jesús, ¿sabe cómo se levanta Pedro y dice: miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Los hombres nos dicen: no prediquemos. Dios nos dijo: prediquemos. ¿A quién le vamos a hacer caso? Los hombres nos dicen: si siguen predicando los matamos, si siguen predicando los aniquilamos. Dios dijo: predique, no importa la condición. Y Pedro se levanta, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que bajo esa amenaza nosotros seguimos predicando. Amén. Y bajo la amenaza, que ahorita estamos en amenaza. A mí me duele mucho cuando yo me subo a un mío acá y escucho allí que dicen que no patrocinemos la mendicidad.
Y obviamente que todo tipo de artístico y todo, pero también aparece la predicación. Porque yo digo, bueno, está bien, la gente pide, pero prohibir predicar. Y ya, o sea, uno ya no puede ir a predicar a un parque, en serio. A no ser que tenga un permiso, y hay que sacar un permiso. Hoy usted ya no puede como antes para poner allí en la esquina un megáfono y predicar acá, porque cualquiera de aquí llama a la policía y lo saca. Es más, usted sabe que al comienzo aquí nos quisieron sacar de este lugar. Porque si se reúne toda la cuadra y firman y dicen acá, hermano, hay que salir. O sea, hay leyes. La predicación, ¿no? Ya la sacaron de Estados Unidos, ya la sacaron de las escuelas y ¿sabe qué van a meter ahora? Que es lo que más me inquieta. Ay, no sé si usted se dio cuenta, pero están elaborando una cartilla, una nueva cartilla para la familia, donde le van a enseñar a los niños que sus padres pueden ser 2 mujeres o 2 hombres. Y eso lo están metiendo en las escuelas, pero la Biblia la sacaron. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces nos vamos a callar. Ah, no. Como estos días con mi esposa que me decía, no ponga más esas imágenes, porque a mí me gusta, usando el Facebook un poquitico, poner algunas imágenes que son controvertidas a veces. No al homosexualismo. Ah, hermano, eso es tener, a mí me han tratado de todo. ¿Cómo le llaman a uno? ¿Fóbico? ¿No? Homofóbico, eso. A mí me dicen eso. Digo, no, yo soy defensor de la palabra de Dios. No, eso es obsoleto. ¿Quién dijo? Dios ama a todos. Se dio cuenta que en Estados Unidos hay alguien que, un pastor, dice que Dios vino y el Espíritu Santo es que lo llenó y lo transformó en mujer. Ya hay iglesias así. Y usted se dio cuenta que ya casaron, ya hay una primera pareja de pastores, ya fueron casados. Sí. Una pareja de pastores, varones, fueron casados como pareja y están pastoreando una iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos callamos y si decimos algo, entonces vienen y nos demandan. Si decimos algo, se vienen en contra, hasta nos puede linchar, hasta puede pasar cualquier cosa. Mi esposa decía, cuidado porque de pronto vienen aquí y me callo. La persecución va a venir, pero la fe, hermanos, que Dios nos dio, tiene que ser osada, al punto que si tenemos que morir, por eso morimos. Amén. Pero en otras iglesias que le dicen, pare de sufrir. Bueno, la iglesia correcta le va a decir a usted, comenzó el sufrimiento. ¿Quiere tener la fe correcta? Le comenzó el sufrimiento. Y si no, eso lo vamos a ver con Moisés la próxima semana. Amén. Vimos el primer punto hoy, pero 8 días seguimos con otro punto. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.